Y estimadas a esta conferencia sobre las recomendaciones en seguridad y salud en el trabajo con ocasión al trabajo remoto con el doctor Tino Vargas Raya, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con segunda especialidad en Derecho Laboral de la misma Casa de Estudios, especialista en Derecho Laboral, Relaciones Laborales y Compliance Laboral Corporativo. Egresado por la Pontificia, complementan su expertise de más de 10 años. Dos ejes de acción: negociación colectiva y sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, siendo además asesor senior contractual y miembro de directorios y comités. Ha sido abogado senior en el área laboral de estudios Philip Prieto y Prieto así Carrizosa. como Prieto, Es recontra largo el nombre, sí. sí, así como el estudio Delmar Ugarte Abogados. Complementan su carrera profesional el haber liderado la jefatura de relaciones laborales en San Miguel Industrias, PETSA. Se desempeña con capacitación legal in-house para diferentes empresas y es autor de artículos de distintos libros y estudios jurídicos. Muy buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias al Instituto de Capacitación Jurídica por invitarme en esta hora para compartir un poco la experiencia con ocasión a temas de seguridad y salud en el trabajo, pero asociado a temas tan propios como temas tan propios como el trabajo a distancia, ¿no? Mi experiencia con el trabajo a distancia es de hace larga data, por cuanto mi tesis de licenciatura hace más de 15 años fue con ocasión al teletrabajo. Entonces, comparto bastante sobre estas dinámicas, estos temas, y ahora vengo un poco a compartir la experiencia, no solo teórica, sino práctica que nos trae el trabajo a distancia, en atención que tiene muchos temas o muchas materias asociadas pues al tema, al aislamiento, tiene temas asociados al tema propio eh, ay, voy a pedir que se hagan silencio en casa. Ahora es uno de los temas también del trabajo a distancia, ¿no? No está en casa y hacen todo el mundo huye, les estoy pidiendo que por favor guarden silencio aquí por WhatsApp para que un poco poder conversar, ¿no? Y un poco vamos en tratar de entender cuáles son las principales problemáticas, pero dentro del contexto de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, porque la Ley de Trabajo Remoto ni la de Trabajo nos dicen de forma expresa cuáles son los riesgos ocupacionales con ocasión al trabajo a distancia. No lo dice, simplemente es algo bastante sucinto, bastante acotado. Entonces, de lo que vamos a tratar ahora es un poco ello, ¿no? A tratar las principales problemáticas con ocasión al trabajo de distancia, ¿no? La base legal, un poco en materia de seguridad y salud en el trabajo en el cual nos vamos a mover a lo largo de esta hora de conversación, es la ley 29.783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 005-2012 TR, los formatos referenciales en materia de registros en materia de seguridad y salud del trabajo, aprobado por la Resolución Ministerial 050-2013 TR, el Decreto Supremo 010-2004 TR, que es una disposición final que complementó la ley, que modifica la ley de seguridad y salud de trabajo, lo que son los protocolos de exámenes médicos ocupacionales, la resolución ministerial 312-2011 MINSA, y en principal medida es la resolución ministerial 374-2008 TR, que es un listado de agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos que hablan un poco de temas propios de los riesgos en cualquier puesto de trabajo, y finalmente es la norma básica de ergonomía, aprobada por la resolución ministerial 374-2008 TR. En fin, es un poco el marco normativo en el cual nos vamos a desenvolver, y uno de los temas principales que nos trae la ley de seguridad y salud en el trabajo son sus principios. Los principios que regula la ley de seguridad y salud en el trabajo, y que todo empleador, indistintamente en el sector en que se desenvuelva, indistintamente el lugar de actividades, debe tomar en cuenta. Entre ellos son el deber de prevención,
el deber de responsabilidad, el de cooperación, el de información y capacitación, el de gestión integral, el de protección, el de primacía de, el de primacía de la realidad, el de consulta y participación y el de atención integral de salud. El de prevención establece que el empleador garantiza en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores. Y aquellos que no teniendo vínculo laboral presten servicios que se encuentren dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociolaborales, biológicos, diferenciados en función al sexo, incorporando la dimensión de género y evaluación y prevención de riesgos a la salud. Uno podría, de una lectura bastante inicial, establecer que los trabajadores a distancia, al estar desde casa, no están dentro de los alcances del deber de prevención, porque se considera de que el empleador garantiza en el centro de trabajo, y el centro de trabajo en sí no es el domicilio del trabajador. El centro de trabajo son las oficinas administrativas del empleador. Pero esta es una visión muy literal y no acorde pues a los lineamientos de protección en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por cuanto veremos más adelante que una de las principales disposiciones que establece el trabajo a distancia y a su vez el teletrabajo es que es deber del empleador garantizar todas las medidas de seguridad aún desde casa. Entonces deberíamos entender que el deber de prevención también se traslada a casa. Es también otra de las regulaciones que la regulación del trabajo remoto se establece que es facultad del empleador variar el lugar de ejecución de las labores, con lo cual la casa vuelve a formarse como parte del centro de labores o para efectos extensibles en cuanto a la interpretación del deber de prevención. El principio de responsabilidad es el segundo de los principios pilares en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que dice que el empleado asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o una enfermedad que sufre el trabajador en el desempeño de sus funciones y a consecuencia de él conforme a las normas vigentes. Entonces esto nos lleva a una situación de complejidad, porque en cuanto muchos empleadores se preguntarán, ¿cómo yo me puedo hacer responsable de los accidentes que se den en la casa de mi colaborador? ¿O cómo yo puedo tener conciencia o certeza que dicho accidente se dio con ocasión al trabajo y no con ocasión a una actividad personal? O sea, ¿cuál es el límite o la barrera para distinguir uno u otro, ¿no? Y esos son uno de los grandes problemas que nos trae la regulación del trabajo remoto. No llega a dilucidar eso, simplemente nos dejan en una situación de medio de incertidumbre, en las cuales los empleadores son responsables de los riesgos en casa del trabajador, pero no tienen cómo distinguirlos o cómo discernirlos. Lo que vamos a buscar en esta hora es dar unos ciertos visos de qué riesgos podríamos encontrar a razón de la experiencia europea o la experiencia americana con ocasión al trabajo remoto. Y también conversaremos qué experiencias han dado ahora con ocasión al trabajo a distancia dentro del contexto de la COVID, porque una cosa es ser un trabajador remoto o teletrabajador en el año 2018 o 2017, de lo cual el grueso del personal era trabajador físico, presencial, y ahora cuando la proporción se revierte, los riesgos son otros, ¿no? Pero la responsabilidad como el de prevención son aplicables a la regulación del trabajo remoto. Y eso nos exige a nosotros tomar ciertas acciones. Ciertas acciones a efectos de poder velar por la seguridad y salud en el trabajo. Ahora, muchos de nosotros dirán de que en realidad esto no es extensible a todas las empresas,
Pero entre las disposiciones generales contenidas en el artículo primero de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece que tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, artículo 1. Y el artículo 2 es que su ámbito de aplicación comprende a todos los trabajadores del régimen de la actividad privada, y eso es extensible a trabajadores remotos y teletrabajadores, en todo el territorio nacional, ¿ya? Y trabajadores tampoco en la actividad privada, que es el grueso de nuestras capacitaciones, pero también para el trabajador del sector público, trabajadores de las Fuerzas Armadas, policías, entre otros. Es decir, entre los distintos principios que vimos, y los pilares, prevención y responsabilidad, resultan extensibles a cualquier tipo de trabajador remoto, sea sector público, privado, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, todo aquel que esté trabajando entre casa, su empleador tendrá estos deberes de velar por su seguridad y salud en el trabajo, aun cuando esté prestando labores desde casa, como muchos de nosotros podemos estar hoy en día. Antes de entrar un poco al tema de seguridad y salud en el trabajo, me gustaría hablar del trabajo remoto y sus alcances, ¿no? La base legal es el decreto de urgencia 026-2020 y el decreto supremo 010-2020. El trabajo remoto para el sector privado no se rige bajo las normas del teletrabajo, ni menos por las normas del trabajo a domicilio, sino en base a las normas legales antes citadas, ¿no? Se caracteriza por un desempeño subordinado de labores con la presencia, sin la presencia, con la presencia física del trabajador, pero no en la empresa, sino en su domicilio o en su lugar de aislamiento social. Porque un poco lo que se buscaba a través del trabajo remoto era garantizar la continuidad de operaciones de la empresa, pero sin el lugar del traslado físico del colaborador al centro de labores, porque el 15 de marzo todo estaba cerrado, ¿no? Y no había traslado, todos estamos en casa en aislamiento social. Esta modalidad resultaba aplicable para las modalidades formativas laborales también impartidas en todo el país, ¿no? Ahora, el trabajo remoto como tal no solo es con ocasión al uso de nuevas tecnologías, podría ser incluso actividades de tipo manual o artesanal, en la medida que se desempeñasen dentro de casa. Mecanismos para el desarrollo, bueno, como les dije, pueden ser a través de medios de telecomunicación, análogos, telecomunicaciones, internet, computadoras, pero también podrían ser equipos o herramientas de trabajo de tipo artesanal, ¿no? En la medida que labores desde casa, ¿no? Los medios pueden ser proporcionados por el empleador, pueden ser proporcionados por el trabajador y no dan lugar a compensación alguna, ¿no? Esta modalidad nunca va a aplicar para trabajadores confirmados con coronavirus porque ellos estarían dando uso a su descanso físico, ni al personal que se encuentre con descanso médico por enfermedad común. Este es uno de los principales pilares en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. El trabajo remoto ya no resulta aplicable cuando estás en una situación de enfermedad. Cuando estás en una situación de enfermedad, la norma es clara. Aplica el descanso físico, porque el deber o lo importante aquí es resguardar tu salud. Seguridad y salud en el trabajo, después de todo. Entonces tienes que propiciar o promover de que se dé un descanso físico efectivo, que lo llamamos por los primeros 20 días de capacidad, los asume la empresa y el día 21 en adelante son subsidiados a cargo de salud, salvo que me esté dentro de los alcances de la norma de salud que dice que cuando el sueldo es menor a 2.400 soles, desde el primer día hasta 14 días, 20 días, y después reducido a 14 por normas internas de salud, los asume salud. Pero lo importante es que no laboro si tengo la presencia de la COVID. El segundo rasgo o importancia o vínculo nexo entre el trabajo remoto, la regulación del trabajo remoto y la ley de seguridad y salud es con ocasión al deber de comunicación en la aplicación del trabajo remoto, ¿no? Se establecía que bastaba con la comunicación sea a través de un medio físico o tecnológico que dejase constancia en el cual se podría aplicar inmediatamente la regulación del trabajo remoto y el colaborador conocer que ya no le corresponde ir de forma física, sino de forma remota. Las obligaciones que estas comunicaciones tenían que tener desde el aspecto de seguridad y salud del trabajo, que es lo que nos importa, es establecer la jornada y el cumplimiento de un horario habitual en la organización o la distribución de la jornada acorde a las necesidades del trabajador, o una bolsa de horas, o una jornada, o un horario abierto, pero siempre respetando o las 8 horas laborales que se hubiera confinado a nivel
diario o 48 semanales, ¿no? Lo importante es que se consignase eso. ¿Por qué la jornada es importante y cuál es su vínculo con la seguridad y salud? El trabajar 8 horas es la primera reivindicación que ha tenido el derecho laboral a través del convenio 1 de la OIT, que garantiza un trabajo de 8 horas, el descanso efectivo. El día se divide en 24 horas, 8 horas para laborar, 8 horas para descanso inconsciente, el sueño, y otras 8 horas para un descanso consciente o para otras actividades, ¿no? Aseo, alimentación, estudio, capacitación, recreo, el que fuese, ¿no? Pero el día se divide en tres espacios de tiempo de 8 horas cada uno. Lo máximo que se puede elaborar de forma diaria son 8 horas, o bueno, semanal, 48. Entonces la jornada, el cumplimiento de la jornada es clave para garantizar la seguridad y evitar el principal riesgo ocupacional, la fatiga. Elaborar constantemente en ciclos de labor que superen las 8 horas, 9 horas, 10 horas sin descanso oportuno, ya sea domingos, el respeto al descanso semanal obligatorio o respeto a la jornada de lunes a sábado o lunes a viernes, genera o propicia un problema de fatiga, ¿no? Por la sobreexposición al trabajo. El segundo deber de materia de seguridad y salud de trabajo es el informar las medidas y condiciones de seguridad y salud que deban desarrollarse durante el desarrollo del trabajo remoto, es decir, ergonomía y cumplimiento de la jornada del trabajo y periodos de descansos, incluyendo aquellas medidas que el trabajador debe observar para eliminar o reducir los riesgos frecuentes. Es decir, el empleador debe informarle al trabajador cuáles son los riesgos que podría estar expuesto en materia de seguridad y salud en el trabajo al laborar de forma remota. El primer riesgo, que parezca tonto, es sentarme en mi mesa de comedor. La mesa de comedor no está adaptada ergonómicamente ni las sillas del comedor, ya sea la de diario, la de principal, para efecto de aguantar un posicionamiento postural entre 6 a 7 horas y un posicionamiento de la columna, la iluminación, la luz, los ruidos, entre otros. Veremos un poquito de eso más adelante y la base legal que lo sustenta. Pero ese es uno de los primeros. Lo otro es el respeto a los descansos, a la jornada, pausas activas, ¿no? Y vamos a ver que hay otro tipo de riesgos, los riesgos psicosociales, ¿no? Los que son la sobrecarga de labores, las reuniones o reunionitis, que ahora lo están llamando como terminología, una reunión tras otra reunión, tras otra reunión, y en ninguna de estas nos llevan a una conclusión, o estoy de una reunión en otra reunión, y no tengo tiempo para desarrollar mi labor habitual. Es decir, tengo que coger y elaborar un informe, un reporte, o revisar unos análisis o unas curvas, y no lo puedo hacer porque ando de reunión en reunión, en reunión, en reunión, y no tengo un momento de pausa para poder ordenar mis ideas. Ese es otro riesgo ocupacional. Entonces, entre las obligaciones que estaba, era el respeto a la jornada, se hizo un cambio normativo y se estableció el derecho a la desconexión digital, que establece que ahora los trabajadores tienen la capacidad de apagar sus equipos tecnológicos superada su jornada diaria, si es 8 horas y el horario de salida es, digamos, 7 de la noche, y a mí se me ha establecido elaborar en el mismo horario que el presencial, a las 7 yo apago todos los equipos tecnológicos, ¿no? Una desconexión digital, ¿no? Eso me exime a mi empleador seguir redactando mis correos. No, puedo seguir redactando mis correos, puedo seguir mandando mi WhatsApp al teléfono de la empresa, ¿no? Pero el trabajador está desconectado. Entonces no tiene necesidad de responder en tiempo real, no tiene necesidad de leer el correo. Si quiere, puede seguir mandando. Y cuando hay periodos de suspensión de la relación laboral, como una enfermedad, un descanso pre o postnatal, también se opera no opera la desconexión digital. Y en ese sentido, no se puede exigir la realización de tareas de coordinación durante la desconexión, porque estoy desconectado, porque no estoy laborando, ¿no? Y aunque parezca mentira, muchas empresas no han tenido presente esa regulación. Disculpe, justo hoy día hay todo el ruido posible del caso en casa. Y ni siquiera en mi casa, la de mi vecino. Voy a cerrar la ventana para propiciar que minimice el ruido.
Y ese es uno de los grandes pues, temas. Muchas empresas han establecido a sus colaboradores que están con licencia con goce de haber compensable, le exige la compensación, pero conscientemente han hecho elaborar el personal durante eso haciendo coordinaciones. Eso no se condice con esta regulación. Lo segundo, el respeto a la jornada máxima ahora resulta extensible, al menos de forma remota, para los trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata o no sujetos a jornada máxima, ya sea personal de dirección no sujeto a fiscalización inmediata o trabajadores intermitentes o de vigilancia. Para ellos, si laborasen de forma remota, tienen derecho también a desconectarse digitalmente o desconexión digital en 12 horas, ¿no? Continuas, dentro de un rango de 24 horas. Para darle un contexto, si yo quiero comunicarme con mi gerente de contabilidad o de administración y finanzas o de recursos humanos mañana a las 8 de la noche, la última llamada tiene que ser a 8 de la mañana, tiene que ser a las 8 de la noche anterior. Porque si yo me contacto y tengo una reunión con él a las 9 de la noche, él tendrá el derecho a desconectarse por 12 horas continuas y yo recién tendré derecho a acceder a él mañana del día siguiente. Estoy seguro que a nivel en el mundo real quizás eso no se refleje. Los gerentes seguirán prendiendo sus teléfonos a las 8. Pero la pregunta más allá es, ¿qué pasará cuando un gerente diga, no me respondieron o reconocieron mi derecho a la desconexión digital? ¿Pasará o se dará lugar a un fenómeno que puedan pedir horas extras? Parece, es medio extraño, porque si tengo un derecho a desconectarme, ¿no? Ahí es un poco una nebulosa, ¿no? Pero en fin, ahí está el derecho reconocido, ¿no? Está el derecho a desconectarme, si no podré recibir sanación, no una labor de tiempo de desconexión digital. Otra de las obligaciones del empleador era priorizar entre los grupos de riesgo, identificarlos, para que estos necesariamente realicen labores de forma remota durante el estado de emergencia sanitaria, ¿no? Y en caso no pudiesen laborar de forma remota, tenían que, resultaba aplicar una licencia con goce de haber compensable, ¿no? Los grupos de riesgo ha habido varios cambios, entre modificaciones, pero actualmente pues, estamos entre personas mayores de 65 años, con hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar, cáncer y, bueno, y obesidad, ¿no? Pero ya es más o menos los grupos de riesgo determinados, ¿no? Otro de los deberes de protección o vigilancia en la seguridad y salud en el trabajo está reconocido en la ley 31.051, una ley bastante reciente del actual Congreso de Tránsito, en el cual estableció que el empleador durante el estado de emergencia sanitaria, recuerden que el estado de emergencia ahora está vigente hasta enero del próximo año, está obligado a aplicar el trabajo remoto para trabajadores gestantes y madres lactantes, ¿no? En el caso de labores realizadas que no sean compatibles con el trabajo remoto, el empleador asignará labores acorde a las funciones que realizan o se les otorga una licencia con goce de haber sujeta a compensación. ¿Esto qué quiere decir? ¿O qué significa? Que las trabajadoras gestantes hoy en día están eximidas de prestar labor de forma física, ¿no? De forma física o presencial, ¿no? Ellas necesariamente van a tener que trabajar de forma remota durante el periodo previo al prenatal y el periodo posterior al postnatal que inicia el periodo de lactancia. Para el caso de los lactantes, ¿cuánto es? Hasta que el menor cumple un año. En el caso del prenatal, ¿cuándo es? Cuando se identifique la trabajadora como gestante y hasta antes que dé el inicio al descanso prenatal. Entonces, todo ese espacio de tiempo, estas colaboradoras van a seguir laborando en la organización, claro, por supuesto, pero de forma remota, de manera obligatoria, ¿no? Y en caso no se pueda hacer compatibles el trabajo remoto con las labores que desempeña la colaboradora, tendrán que darse una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior, ¿no? Esto es bastante complejo porque no todas las labores de las colaboradoras son necesariamente de tipo administrativo con uso de una computadora. Podrían haber labores de tipo operativo en cuales necesariamente es una licencia con goce de haber
que podríamos llegar al extremo de estar más o menos circulando entre el año y 9 meses. 9 meses de gestación y, un año hasta que el menor cumpla un año. Y esto podría generar, no sé si más ayudas o no o a una situación de discriminación para la contratación de mujeres. Yo lo pongo sobre la mesa y eso es lo que mucho va a tener que combatir la SUNAFIN en determinar que esas situaciones o eventos no se den, ¿no? Pero está la ley ahí como regulación, ¿no? Entre las diferencias entre el trabajo, tenemos la ley 30.036 que regula el trabajo remoto y el decreto supremo, ahí dice 2005, es una corrección, es 2015, ¿no? Ese reglamento de la ley del teletrabajo, y por su lado tenemos con ocasión al trabajo remoto el decreto de urgencia 026-2020, el decreto de urgencia 029-2020 y el decreto supremo 010-2020-TR, en los cuales todo esto establece la regulación del trabajo remoto. Actualmente la regulación del trabajo remoto está vigente a 31 de julio del próximo año, ya no está atado a la continuación del estado de emergencia. No sé si en este PPT actualicé esa información, pero ya lo veremos más adelante. Pero entre las principales medidas hay varias, ¿no? En garantizar las condiciones de trabajo, implementar, no afectar la remuneración, que pueden ser materia de otra capacitación. Pero para lo que nos toca en seguridad y salud en el trabajo, en cuanto al teletrabajo, se establecía que había la obligación de garantizar los derechos de los trabajadores vinculados a la seguridad y salud en lo que fuera pertinente y considerando las características del teletrabajo, ¿no? Entonces se da una obligación abierta. Es obligación del empleador garantizar los derechos de los trabajadores vinculados a la seguridad y salud de trabajo en lo que fuera pertinente. Y la pregunta es, ¿en qué es pertinente? No lo dicen, ¿no? Y lo segundo, en el trabajo remoto ya se amplió un poco más, ¿no? Ya nos exigen un deber de informar al personal sobre las medidas de seguridad y salud en el trabajo que deberá cumplir al mismo tiempo que se deberá habilitar un canal de comunicación. Y es hoy en día una obligación que toda empresa tiene que tener un canal de comunicación donde el colaborador pueda comunicar a la empresa los principales riesgos adicionales identificados por la entidad empleadora o accidentes acontecidos, ¿no? Ustedes dicen, o sea, pero este canal es que es para que si se quema hirviendo la olla, los huevos, haciéndose un café, para tomar un café mientras que va trabajando, ¿ese tipo de accidentes es lo que me debe informar? No creo que sea tan simplista. Yo creo que más bien, por ejemplo, si estoy teniendo a razón del trabajo y en mi empresa es una empresa bajo un sistema de análisis o de conocimientos más bien más colaborativo, en el cual en vez de yo desarrollar mi trabajo de forma única, lo hago a través de grupos de 5 o 10 personas donde deliberamos de un tema y entro a otra reunión a deliberar de otros temas y de otros temas y así me la paso de reunión en reunión, en reunión, en reunión, y yo me siento estresado y veo en mi equipo que lo mismo, porque ninguno podemos avanzar nuestros pendientes, ahí puedo usar el canal de comunicación a efecto de ponerme en contacto con el área de recursos humanos y expresar esta disconformidad. Entonces es imposible avanzar los temas pendientes porque se nos asigna una reunión tras otra reunión en las cuales no avanzamos ningún tema y no le vamos a llegar a buen puerto en nada, ¿no? Hace poco mi cuñada me contó una historia que en el colegio de su mejor amiga estuvieron discutiendo sobre la compra de útiles para el año 2021. Estuvieron discutiendo sobre ese tema 6 horas. 6 horas. ¿Ustedes se imaginan 6 horas conversando sobre un tema frente a un ordenador? ¿Ustedes creen que es factible ordenarse? ¿Es eficiente? ¿Es sano? No lo es. Es uno de los temas que se puede utilizar este canal para informar estas deficiencias, ¿no? Y con ocasión de las obligaciones de los trabajadores en materia de seguridad y salud del trabajo, en verdad la referencia es bien pobre. En la ley de teletrabajo dice que es obligación del trabajador cumplir con la normatividad vigente en materia de seguridad y salud del trabajo. ¡Wow! Eso todo el mundo lo sabe, ¿no? No teníamos que ponerle una regulación especial como la del teletrabajo. Eso podría bastar haber revisado la ley 29.783, la ley de seguridad y salud del trabajo en general. Y el trabajo remoto cumplir con las medidas de seguridad y salud de trabajo informadas por la actividad empleadora. Bueno, ahí hay un buen norte, porque lo implica que si el empleador informó que se haga cierta labor de forma A, B o C, el trabajador hará cumplirlo, no distanciarse de ello.
Pero el problema es cuáles son las principales recomendaciones. ¿Cómo alertar ellos? ¿No? Bueno, un buen norte que podemos utilizar como herramienta para advertir los principales riesgos en materia de seguridad y salud nos trae la Resolución Ministerial 375-2008-TR, que es la norma básica de ergonomía y procedimientos de evaluación de riesgos disergonómicos, ¿no? Posicionamiento corporal, ¿no? Entonces, esa norma tiene cierta regulación sobre cómo debe estar una pantalla, ¿no? Pueden revisarla, encontrarán ahí que nos establece de forma expresa que la pantalla debe estar en un cierto rango, que es entre 10 y 60 grados, por debajo al horizontal del operador. Se tiene que establecer pausas de 10 minutos cada 60 minutos. Se debe alternar la visualización de documentos digitales con físicos, ¿no? Para descansar la vista. Yo hago eso constantemente, imprimo ciertos documentos y los uso. Tengo dos pantallas, ¿no? Utilizar una iluminación adecuada, ¿no? Totalmente tengo que usar estas esferas LED para poder alumbrarme, si no la iluminación de estos momentos no sería la adecuada, ¿no? Y realizar hábitos saludables, un descanso adecuado, una alimentación saludable que nos permita desde casa poder un poco sobrellevar el tema del trabajo remoto, ¿no? Si tengo una lesión lumbar por posturas inadecuadas, producidas por mantener posturas incorrectas todo el tiempo, pues una de las recomendaciones que deberán dar ustedes en sus comunicaciones es cómo sentarse bien, informar cuál es la posición ergonómica, entre otros. Algunos se preguntarán, pero doctor, yo no sé qué silla usará, no lo puedo obligar a comprarse una silla. Es cierto, ¿no? Quizás que nos hagamos esa pregunta el 15 de marzo, el 16 de marzo, resulta razonable, ¿no? Pero ahora que casi ya todas las actividades han entrado casi a la fase 4, con ciertas restricciones en cuanto al aforo, pero casi todas las empresas ya están laborando de forma presencial. Muchas ahora lo que han hecho es llevarse todos los equipos o las mesas de trabajo, las sillas de las oficinas y dárselas al domicilio del colaborador para que el colaborador la custodie, ¿no? Y las tengan, ¿no? Entonces les han dado sus mesas de trabajo, sus escritorios, les han dado sus sillas para que a efectos que puedan laborar desde casa, bien sentados, una silla ergonómica con todas las disposiciones y les ayude a trabajar de forma cómoda, ¿no? Para la empresa no hay problema porque trasladar la silla está atado al contrato de trabajo, entonces es una condición, es una herramienta de trabajo, y, y al comprarla ya han deducido gasto, la misma silla se va depreciando, entonces no hay ningún problema. Entonces ahí tienen una salida, ¿no? Ahora, ¿qué otras recomendaciones? Las lesiones en los dedos y muñecas por un mal posicionamiento o por no usar uno de estos pads, entre otros. Pueden ser salidas que pueden dar o indicar, evitar cualquier tipo de lesiones, ¿no? Fatiga física, dolor en la región cervical, ¿no? Dolor lumbar, tensional, indicar cómo debe sentarse, cuáles son las pausas activas que hay que hacer, estiramiento, me levanto cada 50 minutos, estiro, o la columna, entre otros, son recomendaciones que en seguridad y salud de trabajo deberían estar contenidas en las comunicaciones que debieron haber mandado a su personal con ocasión a la aplicación del trabajo remoto, ¿no? Un espacio mínimo, efectos de evitar que los trabajadores estén, a lo mejor si han decidido ellos acceder o comprarse un escritorio, que el mismo sea con las condiciones necesarias para ello, ¿no? ¿Cuál es la iluminación adecuada? ¿Cuál es el ruido adecuado? ¿O qué luz debe haber? ¿Luz blanca, luz cálida? Son también otras medidas o recomendaciones en las cuales ustedes pueden dar al personal, ¿no? Esos son los riesgos, ¿no? Esas son las recomendaciones. Pero ¿qué riesgos podemos encontrar, no? El teletrabajo es una modalidad o el trabajo a distancia poco estudiada, ¿no? La relación con el teletrabajador debe manejarse con discreción, con privacidad, porque después de todo involucra una intromisión a su espacio físico privado, que es su domicilio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los riesgos que detectamos a priori, no? Los riesgos a la salud física y a la psíquica, ¿no? Le costaba. Si antes por lo menos nos movilizábamos al cambiarnos, ir a la cochera, manejar hasta el trabajo, subir el ascensor, caminar a mi oficina, ahora ni siquiera eso. De mi cuarto camino 1,5 metros para dirigirme a mi oficina. Y eso produce pues un riesgo para la salud física. Digamos,
poca movilidad del trabajador responde a ciertos riesgos como paros cardíacos, entre otros, y los riesgos a la salud física o por ocasional estrés, ¿no? Riesgos físicos a la salud física, ¿no? El de la dificultad de monitoreo, instalaciones inadecuadas, mobiliario inadecuado, o mucho calor, o mucho frío, mala iluminación, protecciones eléctricas inadecuadas. Por ejemplo, tengo 20 equipos en una misma extensión, protecciones eléctricas, posturas inadecuadas, pausas no correctas de labor, superando las 2 horas y media, fatiga muscular, fatiga de garganta, pues está constantemente conversando, trauma acústico, si constantemente estoy usando los cascos o los audífonos, estrés, estrés por tener de cumplir ciertas tareas en un horario que me es materialmente imposible y a cualquier ser humano no podría cumplir la tarea en la jornada asignada para ello, porque he tenido reuniones previas, etcétera, ¿no? La psicológica, ¿no? Sensación de que nadie me escucha. Estoy tan aislado en casa y no hay un canal de comunicación ni un compartir que prácticamente me siento aislado. Tengo una sobreexigencia, auto-sobreexigencia, la pérdida de contacto con mis pares, el aislamiento, ¿no? La pérdida del aprendizaje por imitación. Muchos de nosotros terminamos aprendiendo de los temas de la oficina porque imitamos a otros colaboradores. Vemos qué hacen ellos y yo lo replico. Y eso me ayuda a crecer profesionalmente. Ya no lo tengo. Adicción al trabajo, falta de desconexión del trabajo. No porque ya no tengo qué es lo que me une a ello o prácticamente por la pérdida, por el temor a perder el trabajo, me doy adicto o alcohólico, ¿no? No tengo límites entre mi trabajo y mi familia, todo se conecta, todo se mezcla, ¿no? Ya no tengo espacios, ¿no? Invasiones a mi privacidad, mis espacios privados. Yo he visto gente que se ha conectado para despachar en la oficina en el cuarto de su hijo. No han podido destinar una área, un ambiente de trabajo para sí. ¿Y cómo sabes que es de su hijo? Claro, porque veo la foto de Pokémon, o veo la foto de Dragon Ball, o veo la foto del pequeño pony al costado, y es real, ¿no? Presiones psicológicas por la modalidad de trabajo, ¿no? Dependencia, si eres locador de servicios, entre otros, ¿no? Entonces, el trabajo a distancia o teletrabajo también, en su definición más clásica, tiene ventajas y desventajas. Las ventajas o desventajas, me corrijo, desempeño muy dependiente de la autodisciplina, ¿no? Tienes que realmente ser una persona realmente autodisciplinada para poder llevar a cabo con eficiencia el trabajo remoto, ¿no? Aislamiento, pérdida de sentido de pertenencia, el tema de la cultura organizacional se puede realmente licuar, los valores de la empresa se pueden un poco deslucir porque yo prácticamente ya trabajo solo por producir y no porque pertenezco a una organización en la cual me pueda sentir orgullosa o la que comparto sus fines o sus ideales. Trabajo a ciegas, ¿no? Me ha pasado que después de semanas llego a encontrar el rostro detrás del correo. He estado mandándome correos con una persona o estuve en una reunión por Zoom, pero esta persona nunca abrió su cámara y después de semanas, porque llegué a visitar por una reunión muy eventual en la presencia de la oficina, encontrar a ese rostro detrás del correo, ¿no? Se necesita un dominio casi inaudito de la tecnología, o sea, es ahora necesario una constante capacitación del personal, obligación por parte a cargo de la empresa, y se necesita una alta conectividad, ¿no? Ahorita he tenido que mandar, ustedes me han visto un poco al comienzo que me veían hablando o escribiendo por el celular, no era porque no les prestara atención, no es importante, estaba escribiendo a mi familia, ya no solo para decirle que se desconecten, o sea, no solo que guarden silencio, tenía que escribirle, desconéctense de los celulares y el celular de la conexión del Wi-Fi para poder transmitir en tiempo real y con la cámara, ¿no? Y es uno de los problemas, ¿no? Uno está así, y ¿qué pasa ahí? Yo pido una desconexión para estar en una reunión con usted y en este momento, 9 de la mañana, mi hijo está en clase virtual. ¿Quién se desconecta? ¿Qué es más importante? Bueno, pero las ventajas, también todo, es mejor manejo de horarios, ya no hay ese tráfico terrible, no tengo que sufrir en el tráfico, se ahorran costos en el traslado de transporte, correo, papelería, fax, todos estos temas se reducen a mínimo, ¿no? Especialidad de empleos de mejor calidad, la capacidad de la empresa de integrar personal discapacitado, ¿no? Ahora ya no es una limitante uno contratar a una persona con discapacidad porque no tengo ascensor, no tengo rampa de platilla ruedas, no tengo un teclado braille, ya él desde casa con su propio equipo puede prestarme la labor, ¿no?
beneficia a la familia. Después de todo, tengo yo la oportunidad todos los días de almorzar con mi familia, ¿no? Quizás también ellos, en ocasiones me dicen, además de una, te estás tan lejos y tan cerca, porque eso es lo que me dice siempre mi esposo, o ese es mi hijo, ¿no? Estás tan lejos, pero también tan cerca, te veo aquí al costado y nunca te veo, ¿no? Pero al menos almorzamos y desayunamos juntos, ¿no? Abre la posibilidad para desempleos, pues es ideal para microempresarios, pero en fin, un poco, ¿no? ¿Cómo estamos operando hoy en día, no? Ambiente de casa no preparado para esta infraestructura, ¿no? La convivencia en red por dispositivos inseguros, no uso mi propia computadora y de repente mi computadora no ha reactualizado los antivirus o entre otros, ¿no? Controles cooperativos no preparados, pues, para usuarios remotos. Mi empleador, porque no sabe cómo controlar mi labor, me pide constantemente meterme a una reunión de Zoom, a despachar virtualmente, porque no sabe cómo hacerlo de otra forma, ¿no? Y la capacidad de monitoreo limitada, porque sigo arraigado a controlarte con mis ojos y mis oídos, ¿no? Porque no tengo, porque especialmente eso pasa para los jefes antiguos, porque no confío en las nuevas tecnologías, me es imposible bajarme un aplicativo, o aun cuando sé que tu nivel de ventas remoto es tan igual o mejor que el presencial, igual te quiero ver, porque yo creo que la única forma de creer que trabajas es viéndote. Tú sabes que un vendedor no vende más de 20 productos diarios en el mejor momento presencial, y aún así, insisto, aún cuando tú vendes de forma remota, 25, insisto en verte la cara, porque estamos limitados, ¿no? A nuestras caras, a nuestras taras, de adaptarnos a un nuevo mundo que en verdad no va a regresar, ¿no? O sea, un mundo que se va a quedar y lo que era antes va a cambiar, o sea, ya cambió. ¿Qué beneficios adicionales? Pues las probabilidades de accidentes de trabajo, como accidentes, ¿no? Son cada vez menores, pues, ¿no? Baja posibilidad de hurtos, de robos, asaltos, pues, saliendo de la empresa, cansancio por traslado, problemas de impuntualidad, tampoco, pues. Es difícil que un trabajador te diga, doctor, llegué tarde por el tráfico, o sea, no en la vida, pues no, está recostado, ¿no? Puede mejorar la relación familiar, se evitan los riesgos de los contagios, ¿no? ¿No? ¿Cómo gestionar los riesgos que hemos hablado hace unos minutos, ¿no? ¿Cómo tratarlos, ¿no? Indicar la tarea correcta para realizar la modalidad de teletrabajo, ¿no? Las tareas no estrictamente dependientes de una área que se realizan, pues, bueno, tienen la libertad de hacerse en cualquier momento. Tareas no estrictamente dependientes de una toma de decisiones por parte del trabajador, también hay cierta libertad. Todas las tareas que puedan ser factibles, ser diseñadas o estructuradas por las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación que se realicen. Entonces, redacciones, traducciones, transcripciones, investigaciones, todo esto se puede utilizar de forma tecnológica, ¿no? Y se alivia al personal, ¿no? Hay que establecer políticas internas de teletrabajo en la empresa, ¿no? Horarios, cantidad de horas, pausas, pautas de trabajo, calificación por resultados. Ya no puedo evaluar a las personas, y eso va a ser una gran realidad, no hemos hablado hoy día. Ya el tema del sistema de valorización o de manejo del personal por valor hora va a pasar a relevo. El futuro de los esquemas remunerativos va a ser por resultados, como los comisionistas, el bono de productividad. Aquí va a haber un bono de productividad, pero real, o sea, va a tener que crearse criterios cuantificables de la labor de una persona para que se den bonos, ¿no? Entonces ya la persona no se va a ver afianzada al valor hora como criterio de incremento patrimonial, sino alcanzar los objetivos establecidos en la organización para lograr ello, ¿no? Y bueno, en algún momento se va a tener que adaptar la reversibilidad en la medida que hay una vacuna. Hay que proveer el tema de entrenamiento, capacitación al personal, asesoramiento en riesgos, entre otros. Antes de entrar a las preguntas, ya que estamos en los últimos 15 minutos, mucho en la experiencia europea se dilucidan si en verdad es deber del empleador hacer una matriz de I per se o lo que es la identificación de peligros y evaluación de riesgos y cómo hacerlo en la medida que tengo este conflicto con el domicilio del trabajador en su casa y en la inviolabilidad del domicilio. O sea, no es que el empleador pueda patear la puerta o amonestar, suspender o despedir al trabajador si este no le quiere abrir su casa para que el ingeniero de seguridad y salud pueda entrar a la casa y evaluar los riesgos, ver si tu luz es la adecuada o no,
ver si tu silla es la adecuada o no, ver si la silla que te dio la empresa lo estás usando o no, ver si el posicionamiento de la silla o la altura que la has puesto es la adecuada o no, ver si has conectado los equipos de computación de forma adecuada o no. ¿Cómo hacer eso? Porque el trabajador muy bien se puede negar a abrir la puerta y yo no puedo obligarlo a hacerlo, ¿no? Lo que está evaluándose de Europa es que se haga una especie de autodiagnóstico. O, opcional, el trabajador permite que el jefe de seguridad entre a la empresa para hacer este chequeo de las condiciones de seguridad y que involucre después de todo permitir, no una invasión a la vida privada, sino compartir un espacio, un momento de mi vida privada con mi empleador para que vaya a este ambiente de trabajo y pueda él darme mis recomendaciones de seguridad, identificar los riesgos en mi casa, porque los riesgos de mi casa no son los mismos riesgos que de mi compañero de labor. A lo mejor él sí tiene la luz adecuada, a lo mejor él tiene la silla adecuada, o a lo mejor él tiene la luz adecuada, pero no la silla, y yo sí tengo la silla, pero no la luz. Como ejemplo, a lo mejor él tiene un pad para mouse con el cojín, él no, pero abro mi casa para que vaya mi empleador. Opción 1. Y si no quiero, porque bueno, soy desordenado, soy descuidado, mi casa está un poco, no la quiero compartir o no me gusta abrir mi vida privada, dar una guía de autodiagnóstico donde sea el propio colaborador bajo el principio de veracidad. Se presume que lo que le estoy dando, él lo va a acomodar, él hace su propio checklist y claro, se le da una wincha y el trabajador va y coge su silla, de la silla listo, el espacio que hay es tanto, tu mesa está a tal altura, tu mesa de trabajo está a tal altura, tienes el pad, y que el propio trabajador haga su checklist, ¿no? Tus focos es de tal watt, de tal de esto, cuántos focos son, cuántos metros, cuál es la área de trabajo de la habitación, tú pones 1,5 por 1,5, 2 metros por 1,5 y la iluminación es tal, tales focos, y eso ayudaría a que el propio trabajador haga un autodiagnóstico de sus medidas, se lo entregue el autodiagnóstico al empleador y el empleador, a través del área de seguridad o de SOMA, va y le devuelve y dice, oye, tienes que corregir esto, tienes que cambiar los focos, eso no es luz cálida, debería haber sido luz amarilla, luz blanca, debes poner 2 focos, tu silla sube la altura unos centímetros más porque tu talla es 1,70 m, entonces la silla debe estar de aquí a los pies, tal altura. Ahora, ¿y cómo hace eso? Esos ¿dónde sale la información de cuál es la luz, cuál es la altura de la silla, cuál es en la resolución ministerial 375/2008? Entonces, si hay herramientas, y quizás eso lo podamos, y aunque no esté en la ley, aplicarlo en el Perú, es o visito yo al trabajador para encontrar estas situaciones de disconformidad o no en el sistema de gestión y poder levantar mi matriz y per se, o en su defecto diagnóstico para que sea el propio colaborador que se autodiagnostique, vea su espacio, partiendo del principio de veracidad, o sea, si el trabajador me miente ni modo, pues no, es imposible que el diagnóstico sea real, y lograr así esta situación o esta identificación de peligros y evaluación de riesgos en el trabajo remoto, ¿no? Y que no sea algo tan teórico, tan gaseoso, como lo dicen las normas del trabajo remoto y el teletrabajo, el que diga la ley. Claro, que diga la ley cualquiera me lo dice, pero no me dice cuáles son. Ya les he dado un poco un alcance bastante más cerrado, aterrizado, algunas herramientas, para que puedan ustedes hacer esa identificación. La 375/2008 es un buen inicio para lograr identificar solo los riesgos propios del trabajo administrativo, posicionamiento, luz, entre otros, ruido, y además de eso también cómo hacer la identificación real en cada puesto, ya sea o programar la visita o un autodiagnóstico. Son las soluciones. En fin, estos son mis datos, me pueden seguir en mis redes sociales. Aquí este material los voy a compartir también con los chicos, ya los compartí inclusive, de repente ellos les dirán en qué enlace lo pueden descargar. Aquí está el canal, bueno, pueden buscarme en LinkedIn como Tino Vargas Rasquio, en mi canal de YouTube de Compliance Tino Vargas Rasquio Compliance Laboral, o igual hacen clic aquí, ese channel USR, o en la página web, o mi correo electrónico, si quisieran algo, estar suscritos a las alertas que damos de forma ratito vía WhatsApp, también pueden escribir, y bueno, en fin, eso es todo. Voy a empezar a leer un poco qué dice el chat, que dice el número 3, así que presumo que hay 3 preguntas.
A ver. Dice, soporte, doctor, ¿las empresas qué medidas han adoptado a efectos de salvaguardar la seguridad y salud en el ámbito remoto? Las que deberían haber adoptado todas las empresas, sin lugar a dudas, es mandar la comunicación al personal sobre la aplicación de trabajo remoto e informar en esa comunicación los principales riesgos en materia que en seguridad y salud en el trabajo puede tener el personal. Obviamente el tema ergonómico es uno de los grandes riesgos, ruido, iluminación y estrés por sobrecarga, es la información que de todas maneras deberían estar en esas comunicaciones, ¿no? Entonces, al suscriptor o la persona que echó la pregunta, de todas maneras, es la comunicación del personal de la empresa al personal con ocasión a la aplicación de trabajo remoto y a indicar en esa misma comunicación las medidas de seguridad necesarias. Sí, no, disculpe. Las empresas han incorporado al compliance de seguridad y salud de trabajo en ocasión del trabajo remoto. ¿Cuál es el proceso? O sea, si hay un proceso, el compliance es un autodiagnóstico o una situación de autodiagnóstico de cada empresa sobre el cumplimiento de distintas disposiciones legales, ¿no? Para determinar un adecuado diligenciamiento, un adecuado manejo correcto de la organización. Hay compliance de distinto tipo y uno de ellos es el compliance laboral, ¿no? En el cual la empresa tiene que autoidentificar que está cumpliendo toda la normatividad en el ámbito legal. Si tú me preguntas sobre el tema del trabajo remoto, si hay una regulación en específico, no lo hay. Ya lo hemos acabado de ver. Solo dice la norma del trabajo remoto y teletrabajo que se debe cumplir las medidas de seguridad. ¿Cuáles son las medidas ya aterrizadas de trabajo remoto? En mi opinión, la de la resolución ministerial 375-2008 todo lo que es esta regulación de ergonomía, eso es el pilar sobre el cual debemos analizar y iniciar el compliance para determinar si estamos haciendo un checklist en la vigilancia. El segundo es la vigilancia, ¿no? Yo como organización tengo que determinar que la empresa ha liderado un proceso de vigilancia de la seguridad y salud del personal, ya sea a través de la visita de sus casas o a través de un autodiagnóstico, ¿no? Porque de nada vale solo buscar evitar accidentes por la resolución ministerial, pero nadie me dice que a futuro esa norma pueda ser variada, ¿no? Y pueda ser incorporada inclusive por una ley. Porque claro, o sea, hoy en día todas las personas están trabajando desde casa y no necesariamente con el equipo adecuado, no necesariamente las sillas idóneas. Entonces ahí es donde el compliance tiene que entender y decir, estamos cumpliendo con la resolución ministerial 375-2008, estamos realmente velando por vigilar la seguridad y salud en el trabajo de nuestro personal, o solo nos remitimos a mandar una comunicación de lo más simple que dice la ley. Lo correcto es que vigiles, lo correcto es que prevengas, de verdad, de prevención puro, de la ley de seguridad y salud. Entonces, vas a tener que ir a visitar la casa del colaborador y si no, pues bueno, un autodiagnóstico es la única herramienta que se me ocurre a mí para poder acreditar en los hechos que estás cumpliendo con el deber de vigilancia, ¿no? Propio del sistema de gestión. No sé si hay otra pregunta. Estamos 5 para las 9. Vamos a mirar ahora mi reloj. Sí, 8:54. Bien, doctor, no contamos con más preguntas. Nada, ha sido un placer, de verdad. No sé si esto después se va a colgar quizás en el canal o va a estar en línea en la página web del Facebook del Instituto de Capacitación Jurídica, pero por mi parte ha sido un placer. Igual tienen los canales del Instituto de Capacitación Jurídica para mandar otras preguntas. De repente hacemos otro taller igual que este, o si no me pueden escribir. Ahí está, pueden tomar un screenshot aquí a la página. Voy a quitarle el zoom. Y nada, ha sido un placer y hasta una nueva oportunidad.